A la palabra de Dios, Salmo 91, versículo número 1 al 4. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuánto les gusta el Salmo 91? Ahora, ¿cuándo usamos el Salmo 91? ¿Cuándo lo usa usted? ¿Cuándo necesita qué? Protección, ¿verdad? Es un salmo que está asociado a la protección. Y cuando yo estaba preparando esto, me acordé de que cuando era un niño, yo era un preadolescente, en mi casa había una Biblia que era así de gruesa. ¿Cuántos tuvieron una Biblia así de gruesa en la casa? Y en la sala había un atrilcito y entonces ahí mis papás abrían la Biblia y la ponían específicamente en el Salmo 91, ¿verdad? Creíamos que la Biblia con el Salmo 91 nos iba a librar ¿de qué? Del ladrón, de los males, de todas las cosas. Y eso lo hacíamos porque nos faltaba entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, después de tantos años de conocer al Señor y de seguir conociéndolo, he entendido que hay otra condición. No es por abrir la Biblia que viene la protección, no es por repetirla, porque muchos se lo saben de memoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces me pararé sobre el león y el cachorro del león, y etcétera, etcétera. ¿Por cuánto has puesto al Altísimo por morada por tu habitación? Y lo repetimos, perfecto. Pero el Señor Jesús nos dijo, no son con vanas repeticiones. Hay que entender y hay otro elemento que establece la protección de Dios. Por eso he titulado esta enseñanza, ¿cómo tener la protección de Dios? ¿Cuántos quieren tener la protección de Dios en su vida? Bueno, entonces esta enseñanza es para usted. Hoy le voy a enseñar cómo tener la protección de Dios. Y lo primero que necesitamos es comprender qué significa protección. Y la palabra protección tiene inmersa tres elementos o tres palabras. La primera de ellas es abrigo, cuidado, resguardo, defensa. Cuando estamos hablando de protección, estamos hablando de todos estos elementos. Dios, dice la Biblia, que habito al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Moraré bajo la sombra del Todopoderoso. O sea, sí hay protección física, emocional, espiritual, financiera, como Dios se la ofreció a Job. Job capítulo 1, versículo 10. Estaba ahí Satanás hablándole y le dijo al Señor, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Había una protección en todas las áreas de su vida para Job. Lo cercó, lo cuidó y sigue diciendo aquí Satanás, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Entonces, si hay un resguardo, si hay una defensa de parte de Dios para nuestra vida espiritual, emocional, para nuestros hijos, para nuestra casa, para todo lo que Dios nos ha dado. Pero eso es algo condicional, no es para todo el mundo. No, como le decía hace un momento, no es porque abrí la Biblia y la recité. No, hay una condición superior a eso. También entonces no podemos olvidar que la segunda palabra que está inmersa en protección es dirección. Cuando yo hablo de protección no solamente hablo de defensa, también estoy hablando de dirección. Dios me va a mostrar el camino por el que yo debo seguir. Así como lo hacía con David, y por eso David, en medio de una conversación que tiene con el Señor en el Salmo 32, Dios le responde en el versículo 8 y le dice, te haré entender el camino correcto por el que debes seguir. Por eso David entendió y escribió en el Salmo 93 que el Señor era el que lo iba a guiar por las sendas de justicia por amor de su nombre. Él sabía que podía andar en valle de sombra de muerte, pero no debía temer porque el Señor estaba con él. Entonces Dios me va a dar defensa, Dios me va a dar dirección, pero en tercer lugar Dios nos va a dar libertad. Mira al de al lado y dígale libertad. Libertad. La protección de Dios es libertad. Es todo lo opuesto a lo que yo en algún momento de mi vida pensé. Cuando me hablaban de la Biblia, cuando me hablaban de Dios, cuando me hablaban de la iglesia, yo pensaba que me iban a cortar ¿qué? La libertad. ¿Alguna vez usted ha pensado eso o pensó esto? Que ir a la casa de Dios, aprender de Dios, conocer al Señor le iba a cortar a usted la libertad. Es lo que la gente habla y dice, ay, tú estás yendo a la iglesia, ya no eres el mismo, ya no vas a ser. Porque ese es el concepto que hay en el mundo.
Ese es el concepto que hay cuando uno no tiene a Dios. Pero cuando uno conoce al Señor, uno entiende que en Él está la verdadera libertad. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La cobertura perfecta de Dios, la protección perfecta de Dios estuvo en el jardín del Edén. Si usted quiere entender qué es la protección, la forma gráfica de verlo es a través de Adán y de Eva en el jardín del Edén. Ellos tenían una relación perfecta con Dios. Ellos habitaban al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Ellos moraban bajo la sombra ¿de quién? Del Todopoderoso. Y ellos gozaban de los tres elementos. Adán y Eva gozaban de defensa. Adán y Eva gozaban de amparo. Adán y Eva gozaban de todo lo que era la cobertura de Dios. Estaban en el jardín con el Señor. Adán y Eva tenían la dirección de Dios. Ellos podían escuchar audiblemente la voz de Dios. Ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Ya Dios les había dicho, sean fructíferos, multiplíquense y juzguen la tierra. O sea, les entregó autoridad sobre la tierra. Pero también eran libres. Dios les había dado una libertad y les dijo, mire, ustedes pueden hacer todo lo que quieran aquí. Pueden comer de todos los árboles. Pero solo hay una pequeña restricción. Y es de ese árbol no pueden comer. ¿Y por qué Dios les dejó la restricción? Porque aquí viene la condición principal para tener la protección de Dios. Dios les dijo, mire, ustedes lo han probado, ustedes han disfrutado de mi protección, ustedes han disfrutado de mi libertad, yo mismo los he dirigido, pero hay una condición y esa condición se llama la obediencia. ¿Por qué dejó un árbol en medio del jardín? Para probar la condición del corazón, porque Dios lo que quiere es una obediencia especial, no es una obediencia obligada, es algo que tiene que nacer ¿de dónde? Del corazón. Entonces, primera condición, porque hay dos más y están las tres relacionadas, y voy a empezar de abajo hacia arriba. O sea, voy a empezar por el último elemento que es la consecuencia de los dos anteriores que voy a enseñar más adelante, para que usted entienda cómo lo vamos a hacer. Entonces, la primera condición, que es la última en realidad, es obediencia. ¿Quiere usted la defensa de Dios en su vida? Yo iba a decir apague y vámonos. ¿Quiere usted la defensa de Dios en su vida? Obedezca. ¿Quiere usted la dirección de Dios en su vida? Obedezca. ¿Quiere la libertad de Dios en su vida? Obedezca. La obediencia es la consecuencia de dos cosas que me van a llevar a ¿qué? A tener esa protección especial de Dios. La obediencia está directamente ligada al reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios en mi vida. O sea, si yo no reconozco la autoridad de la palabra de Dios en mi vida, no llegaré a la obediencia. Voy a volverlo a repetir. Si yo no le doy autoridad a la palabra de Dios en mi vida, no obedeceré jamás. Si yo no le doy la importancia que la palabra de Dios reclama en mi vida, jamás podré obedecer. Y como consecuencia no tendré la protección de Dios, no tendré la defensa de Dios. Dios no podrá enviar a mi vida la lluvia temprana ni la lluvia tardía, como dice Deuteronomio 11. No se podrá cumplir en mi vida la palabra de Dios que dice, yo iré delante de ti y cuidaré tu retaguardia y pondré mi mano de bendición sobre tu cabeza. No se va a cumplir. Para que se pueda cumplir, para que se pueda desatar en mi vida el cerco de Dios, así como lo tenía Job, en mi corazón tiene que haber ¿qué? Obediencia. Mis decisiones tienen que ser relacionadas con lo que dice la palabra. Tiene que haber un acto especial de reverencia hacia lo que dice Dios, y eso es reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios. Hace muchos años, en el 2004, terminando el 2004, después de regresar del viaje que yo hice a Inglaterra, yo empecé a orar por las ovejas que Dios me dio allá. Dios me dio 7 ovejas y empecé a orar por cada una de ellas. Y cuando llegué a uno de ellos, Dios me puso algo en el corazón y me dijo, necesitas orar más por él. Y empecé a orar, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y Dios me habló, el Espíritu Santo me dijo, tienes que llamarlo hoy mismo y tienes que decirle que se corte el cabello. Ese hombre tenía el cabello a nivel de la cintura. ¿Por qué lo tenía tan largo? Porque él había sido un jalador de carros en Colombia. Y una noche llegaron a su casa otra banda delincuencial y le hicieron un atentado. Y él, en vista de que lo habían afectado a él y iban a afectar a su familia, decidió emigrar. Y se fue ilegal.
y llevaba más de 5 años ilegal en Inglaterra. No tenía la oportunidad y cuando él salió del país su esposa estaba en embarazo, o sea, no conocía a su bebé. Y en él había un resentimiento y había un dolor y había deseo de venganza, muchas cosas. Era lo que había en el corazón de él. Y esa mañana el Espíritu Santo lo único que me dijo es: llámalo y dile que se corte el cabello. Yo no entendía por qué. Y entonces obedecí y lo llamé y empecé a hablar con él de muchas cosas. Él me estaba contando sus testimonios de cómo Dios le estaba hablando y llegó el momento clave y yo le dije: mira, el Señor te manda a decir que te cortes el cabello. Porque estamos hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios en la vida. Y entonces él me dijo: ok, si eso es de Dios, que Dios me lo diga en su palabra. Y yo por dentro dije: qué lío en el que me metí. Porque ¿dónde consigue uno una palabra que diga algo acerca del cabello largo? Sí. Yo dije Google no me dio respuesta. Hoy Google está más especializado, Wikipedia, cualquier cosa de esas. Y empecé a orar, le dije: Espíritu de Dios, esto vino de ti, dime dónde. Y me llevó a la palabra y buscaba por acá en Isaías, y luego buscaba en Ezequías, y luego buscaba en Mateo, hasta que llegué a Corintios. Y Dios me dijo: empieza a leer Corintios. Y empecé a leer 1 Corintios capítulo 1, nada, el 2 nada, 3 nada, 4, 5, hasta que llegué al 11. Y empecé a leer el 11 con detenimiento y Dios me llevó al versículo número 14. ¿Sabe qué dice el versículo número 14? Dice: ¿no dice la naturaleza misma que le es honroso al hombre tener el cabello corto? Mira al de al lado, dígale: Dios siempre tiene algo para nosotros. Y ese día yo me emocioné, dije: no importa lo que valga la llamada, yo lo voy a llamar, le voy a decir: ya está la palabra. Y lo llamé y le dije: ya está la palabra, aquí está, 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y él me dijo: ok, si Dios lo dijo, yo lo hago. Y al cabo de unas horas, él me mandó unas fotos con su cabello, ¿qué? Corto. Cuando yo recibo la foto, el Señor me dice: hoy se rompió en él la rebeldía. Hoy se rompió en él el orgullo. Hoy se rompió en él el resentimiento. Hoy se rompió. Hoy él es una nueva persona. ¿Por qué se desató todo en eso en él? Porque él le dio valor a la palabra. Y eso nos debe llevarnos a hacernos una pregunta en este día. ¿Le estoy dando yo valor a la palabra de Dios? Cuando yo vengo a un domingo acá a la iglesia, ¿qué vengo buscando? Una palabra de Dios. Pero la pregunta es: cuando yo salgo de este lugar, ¿le estoy dando valor a la palabra de Dios? ¿A lo que Dios me pidió? ¿A lo que Dios me habló? Durante mi tiempo a solas con Dios, Dios me está dando ¿qué? Palabra. Y Dios me está hablando y Dios me está instruyendo. La palabra de Dios es útil y fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que llevemos a cabo la buena obra para la cual Él nos creó. Entonces la pregunta que tengo que responderme en esta mañana es: ¿le estoy dando autoridad a la palabra en mi vida? La palabra autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando. En otras palabras, ¿la Biblia está mandando en mí o yo estoy mandando en Dios? Si yo mando en Dios, no hay protección. Porque para que Dios pueda tener un cerco alrededor de mi vida, yo tengo que entregarle el control a Él. Tengo que ver la palabra como mi autoridad. El diccionario sigue diciendo y dice: esa autoridad, ese poder que ejerce el mando, ¿es de hecho o de derecho? De hecho significa que es impuesta a la fuerza. No, ese es un gobierno de facto, ese es un gobierno de hecho, eso es una dictadura. Eso es algo que se estableció por la fuerza. Y la autoridad de derecho es una autoridad en donde la gente voluntariamente se somete al liderazgo. Y aquí viene la tercera palabra: sometimiento. Para que yo pueda obedecer a Dios, necesito ver la palabra como la autoridad. Pero para que yo pueda ver la palabra como la autoridad de mi vida, yo tengo que someterme a ella. La palabra sometimiento significa un sometimiento voluntario a esa autoridad. No porque tenga miedo, no porque tenga terror, no porque tenga temor, sino porque confío en que lo que la autoridad me pide es lo mejor para mí. Ahora le hago una pregunta.
¿qué clase de autoridad ejerce Dios? ¿De hecho o de derecho? Hay unos que no saben, entonces le voy a decir de derecho. Porque Dios no va a imponerte a ti nada, porque Él te dio a ti y a mí libre albedrío, la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Él no nos va a imponer nada. Y si Dios no te impone nada, yo tampoco te voy a imponer nada. Pero sí tenemos que revisar la intención por la cual hacemos las cosas. Muchas personas en la iglesia diezman, y eso está bien. Pero Dios también mira la actitud del corazón a la hora de diezmar. Porque si yo diezmo con miedo, con terror, porque alguien un día me enseñó que Dios es un Dios celoso, que Dios es fuego consumidor, que si yo no diezmo, mis finanzas se van a caer al piso. Hay gente que enseña eso. Pero hay otros principios diferentes. Y esa no es la razón. La Biblia dice que cuando yo le vaya a dar algo a Dios, lo debo hacer con alegría. Mírale, dígale, tú tienes que darle a Dios con alegría. Y estos tres elementos me han hecho entender algo. Para que haya obediencia necesito someterme a la autoridad. Pero para que yo pueda ver la Biblia como mi autoridad, tengo que aprender ¿a qué? A someterme a ella. He entendido algo a lo largo de los años que llevo caminando con el Señor, que muchos en la iglesia no tienen la protección de Dios porque solo quieren y han tenido un encuentro con la salvación. Claro, nos gusta que nos hablen de cosas buenas. ¿A cuánto les gusta que les hablen de prosperidad? ¿A cuánto les gusta que les hablen de sanidad? Él es el sanador. ¿A cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta que les hablen de autoridad? De que tiene que someterse, de que tiene que obedecer. Ahí las manos no se levantan tanto. Y entonces nos quedamos en la línea de la ¿qué? De la salvación. ¿Cuántos están felices de que no van a pasar la eternidad en el infierno, en las llamas, alejados de Dios? ¿Cuántos están felices por eso? Y Pablo dice, oiga, qué regalo, la salvación tan grande que han recibido es algo especial, maravilloso, alégrense, cuídenla. Pero muchos se quedan ahí, ¿qué? Soy salvo. Y no quieren caminar la línea de la ¿qué? De la obediencia. No quieren caminar la línea de ¿qué? De obedecer a Dios, de seguir sus mandatos, de someterse, de bajar la cabeza. Y la pregunta entonces que sigue es, ¿por qué? Porque hay gente en la iglesia que se queda solo en la salvación. Sí, nos vamos a ver en el cielo, maravilloso. Pero cuando llegue allá Dios le va a decir, siervo malo, porque no fuiste fiel en lo poco, no te puedo poner en lo mucho. Y lo que tenía preparado para ti en el cielo se lo voy a tener que entregar ¿a qué? Al que sí caminó la línea de la obediencia. Y se lo van a entregar a otro. Y usted va a quedar allá ¿de qué? De portero. Va a quedar allá como a 3 millas del Señor, 5 kilómetros. Y el Señor allá celebrando la cena. Y usted ni siquiera mesero. Que por lo menos diga, ay, yo soy mesero, le va a servir el plato al Señor. Ni siquiera eso. Unos allá. ¿Qué hace usted? No, centinela. Allá. En la puerta allá al lado de Pedro. ¿Por qué se da eso? Respuesta: porque nuestro corazón está lleno de rebelión. Porque no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Porque seguimos siendo ¿qué? Llevados de nuestro propio parecer. Porque queremos seguir imponiéndole a Dios nuestra agenda, no la agenda de Dios. Cuando hablo de rebelión, estoy hablando de rebelión contra la palabra de Dios, contra la autoridad de la Biblia. Pero también cuando hablo de rebelión me estoy refiriendo a rebelarse a toda autoridad impuesta por Dios. Para que cuando usted piense en estos elementos de la rebelión, no solamente diga, sí, a mí me ha costado someterme a la palabra. Sí, hay cosas en las que nos ha costado someternos. Pero ¿qué tanto nos sometemos a la autoridad que Dios ha delegado? ¿Qué tanto te sometes tú si eres hijo a tu papá y a tu mamá? ¿Cuestionas todas las decisiones? Todo lo criticas, todo lo juzgas, todo lo señalas. Es que aquí canzonean, es que aquí molestan, es que aquí esto, lo otro. Ay, pero es que ese líder. Pero es que la iglesia. Pero es que este gobierno. Pero es que este alcalde. Pero es que esta gobernadora. ¿Le parece familiar? Yo sé que aquí no pasa, nosotros no hablamos de las autoridades. Mira el de la iglesia, yo sé que tú no hablas de las autoridades. Yo sé que no. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay comentarios denigrantes, comentarios que son soeces en contra del presidente. ¿Por qué hay caricaturas que se burlan del presidente? ¿Por qué oímos comentarios en donde le ponen sobrenombres a nuestro alcalde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay ¿qué?
rebelión. Ahora, la rebelión o la rebeldía se manifiesta a través de 3 cosas para que usted revise su corazón. Porque Jeremías dijo, el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es perverso, el corazón del hombre es malo. ¿Cómo es nuestro corazón por naturaleza? Malo. Y la Biblia dice que el corazón malo nunca dará frutos buenos. Se necesita una transformación y como lo dice Ezequiel 36:26, el que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Él arranca la piedra y pone un corazón de carne, dócil, tierno, sensible a la voz de Dios. O sea, ¿necesito a quién? Al Espíritu Santo. 3 elementos. El primero de ellos, las palabras. Mis palabras pueden estar mostrando que yo soy una persona rebelde. Judas capítulo 1, versículo 8 al 11. Aquí dice Judas lo siguiente: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. ¿A quién de quién están hablando aquí? De Satanás, Lucero. Lucero era uno de los ángeles, era el ángel que tenía mayor grado en el cielo. Luego fue desterrado, pero a pesar de que fue desterrado, ¿sabe qué? Miguel reconocía que él tuvo autoridad. Por eso no se atrevió a hablar y dijo que Jehová te reprenda. Y luego sigue diciendo, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. ¿Usted sabe cuántas veces hemos hablado cosas de Dios burlándonos? Y puede que usted no eche un chiste de lo que está hablando de Dios, pero el solo hecho de tergiversar o hablar malintencionadamente de algo que es de Dios, ahí enseguida nos estamos ¿qué? Burlando. ¿Cuántos han visto que la gente habla mal del diezmo y la ofrenda? ¿Cuánta gente cree usted que se ha burlado del diezmo y de la ofrenda? Dicen cualquier cantidad de cosas. Ahora eso es natural, eso la Biblia lo dice. Pablo dijo, el que es espiritual lo puede entender todo. Pero el que no es espiritual, sino natural y carnal, las cosas espirituales las llamará ¿qué? Locura. ¿Qué locura no nos dicen del diezmo? ¿Y tú para qué diezmo? Ahora le vas a enriquecer allá al otro. El otro se va, mira. Entonces, por eso que mira el pastor tal. Y entonces míralo allá, tal. No se preocupe, yo sé que usted no lo ha dicho de mí. Simplemente uno está preparado. Porque ya sabe que eso pasa. Porque en algún momento uno lo hacía. Uno lo hablaba. Se burlaba de esas cosas. Entonces tú vas ahora allá, el pastor, vas a entregar allá los diezmos. Y la gente se burla. Pero la Biblia nos dice, son cosas que la gente no entiende, porque se necesita una perspectiva espiritual. Dice, como animales irracionales. ¿Cómo lo llama Dios? Irracionales, no piensan. Porque es que la sabiduría viene de Dios. Dios se encarga de avergonzar al sabio, al que se cree doctor. ¿Con quién? Con el que piensan que es más irracional y ese es más racional. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que los pasos de Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Entonces le voy a dar algunos ejemplos para que usted vea cómo nuestras palabras demuestran que somos rebeldes. Primer ejemplo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y le añadimos frases o le quitamos cosas o la sacamos de contexto. ¿Recuerda usted hace una semana que le dije que Eva le agregó algo que a Adán nunca le había enseñado y que Dios nunca había transmitido? ¿Cuál fue el mensaje de Dios para Adán? Adán, puedes comer de todos los árboles, menos de ese árbol no puedes comerlo. Adán se lo contó a Eva y Eva el día que estaba haciendo ahí, teniendo la conversación con la serpiente que iba a ser tentada, le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer del fruto de este lugar. No, Dios ha dicho que podemos comer de todo. Lo que no podemos hacer es comer de ese ni tocar ese fruto. ¿Qué hizo Eva? Le agregó. ¿Y nosotros cómo hacemos para hacer esto?
cuando usted y yo hacemos lo del diablo, que sacamos la palabra del contexto. Lucas capítulo 4, Jesús está en el desierto, Jesús está siendo tentado y el diablo lo lleva a lo alto del templo y le dice: lánzate, porque el Señor ha dicho que Él enviará a sus ángeles para que te lleven en sus brazos para que tu pie no tropiece. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Sacó de contexto un versículo. ¿Cómo nosotros le agregamos cosas a la palabra o le quitamos cosas? Cuando las traemos ¿de qué? De su contexto. Para manipular, para que la gente haga lo que yo quiera, para que mis hijos se sometan, porque Dios es un Dios celoso, Dios es fuego consumidor. Ay de ti, mejor sería que te ataras una piedra al cuello y que te lanzaras al otro lado. Lánzate al río Sinú y muérete. Pero no hemos visto el contexto, no hemos visto lo que Dios quiere hablar, lo que Dios está hablando. Sí, Dios es fuego consumidor, pero también la Biblia dice en el libro de Joel que Dios es un Dios tardo en ira, grande en amor, que se conduele del castigo. Para uno poder hablar y entender las cosas de Dios, uno necesita tener la perspectiva completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente hablar Apocalipsis y sacar las cosas de Apocalipsis para que la gente haga lo que yo quiero o para hablar lo que yo quiero. No, en ninguna parte en la Biblia habla eso del diezmo. Pablo no dijo eso, Pablo habló de ofrenda. Sí, pero tú estás olvidando que él estableció un principio. Y el principio está en Génesis, y en Génesis no había ley. Y hablamos cosas como Eva. Por eso Moisés dijo en Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. O sea, no le agregues ni le quites, para que puedas guardar los mandamientos del Señor que yo les ordeno. No le quite. No le quite. No le ponga. ¿Qué dice la Biblia sobre embriagarse? No te embriagues con vino. Claro, no se embriaga. Entonces empezamos, ¿pero qué significa embriagar? ¿Hasta dónde? Entonces yo le voy a decir, la definición la da cada uno. Porque la pérdida del conocimiento depende de la capacidad que su cuerpo aguante el alcohol. Entonces para uno emborracharse serán 5 cervezas, para otros serán 10, para otros serán 20, 3 cajas de cerveza, no sé. Pero lo único que yo entiendo es que el trago nos hace perder ¿qué? El conocimiento. No nos deja discernir entre lo bueno y lo malo, como dice Levíticos. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento global. Proverbios dice muchas cosas acerca del vino, del trago, del aguardiente, del whisky, de lo que usted quiera. Pero nosotros, para justificarnos, para mostrar que no somos rebeldes, sino que tenemos un argumento sólido, empezamos a hablar cosas y las buscamos y las manipulamos, como Eva. María y Aarón usaron sus palabras para mostrar que había rebelión. Un día, y dice que la causa principal por lo que se reunieron ellos dos a hablar a espaldas de Moisés es porque criticaban la esposa de Moisés. Dijeron, este se casó con esa cusita. Así lo dice la Biblia en Números 12. Se reunieron a hablar de Moisés por causa de la esposa que él tenía. No les gustaba porque era morenita. No pues tan blancos y tan elegantes, ¿cierto? Diría uno. Y entonces empezaron a hablar ellos. ¿Ha hablado Jehová por medio de Moisés y no ha hablado por medio de nosotros? ¿Quién los estaba oyendo? Nadie, aparentemente. Pero dice la Biblia que Dios los ¿qué? Los escuchó. Y Dios bajó y les dijo, necesito a los 3 en el tabernáculo. Moisés, Aarón y María. Y entonces el Señor, Moisés no tenía ni idea, porque eso es lo que pasa. A la gente le encanta hablar a espaldas de la autoridad. La gente le encanta hablar, uno habla mal de los papás ahí con los amigos, es que mi papá, sí, el mío también es así, eso, y el papá ya trabajando y la mamá trabajando. Es que el pastor, eso no, el líder, uy, ese líder no, ese no sabe nada, sí, yo sé que no sabe nada, sí, yo sé más, yo sí tengo 4 títulos en teología, tengo una maestría, un doctorado teológico, y me lo pusieron de líder, ese que lleva 2 años ahí. Si usted se reúne y nadie parece que lo ve, pero baja la presencia y le dice, te necesito en la iglesia. Y entonces van los 3 al tabernáculo y Dios les dice, a los profetas les hablaré por visiones y por sueños, porque como ellos eran profetas de Dios. Pero ¿saben una cosa? Aarón y María o Miriam, como le quiera llamar, con mi siervo Moisés ha sido diferente.
yo a él no le tengo que hablar por medio de señales. Yo a él no le hablo por medio de cosas que no entiende. Yo le hablo a él cara a cara. ¿Qué les dijo? Tengan claro quién es la autoridad en este lugar. Respeten. Y dice la Biblia que Dios se enojó y se fue. Y en el instante que Dios se va, se aparta la protección. ¿Qué viene a la vida de María? Lepra. Para que usted se cuide de hablar de la autoridad. Se apartó la protección e inmediatamente María cayó, ¿qué? Lepra. Imagínense todo el mundo viendo qué pasó. Entraron al tabernáculo, Dios va a hablar algo. Se fue la columna. Cuando la columna se iba, algo pasaba. Y salen los tres y sale María, ¿qué? Llena de lepra. En esa época la gente con lepra era apartada. Y entonces allá adentro Aarón antes de salir le dijo: ay Moisés, hemos cometido una embarrada gigante, perdónanos, hemos pecado. Y eso lo salvó. Eso lo salvó. Y como Moisés era un hombre manso, porque esa es una característica de la autoridad, que tiene que ser manso, que aguanta pedrazos de la gente que no lo quiere, porque si usted quiere ser autoridad un día tiene que acostumbrarse a recibir que como el SMAT piedra. A usted le van a tirar piedra, mi hermano. Entonces el hombre oró por ellos. 7 días duró María y se restauró. Pero tuvo que pasar la vergüenza de que todo el campamento se enteró de lo que hizo. Tanto ha durado la vergüenza que usted y yo sabemos qué hizo ella ahí a espaldas de Dios. Siempre sacará Dios a la luz lo que hablan contra la autoridad. Otro ejemplo, Coré. Coré se levantó contra Moisés. Desafió la autoridad de Moisés. Su gran pecado, ¿cuál fue? Tildar a Moisés de usurpador. ¿Y quién te crees tú? ¿Quién te nombró a ti? ¿Quién dijo que tú eres el líder? ¿Quién dijo que tú tienes la autoridad? Como cuando el hijo le habla al papá: ¿quién es usted para mandarme? Su papá. Porque así a veces los hijos en esa rebeldía le hablamos. Y eso Dios lo tiene presente. La Biblia que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Un día una persona, y se lo voy a contar para que usted vea cómo es la restauración, una persona le dijo: estoy aburrida de ti, papá, me tienes harta, no te aguanto más, eres un borrachín, sigues malgastando la plata, mujeriego. Y le dijo un poco de cosas al papá. ¿Sabe qué le dijo el papá? Ok, sí, yo soy todo eso. Pero yo sé que nadie se va a casar con una vieja como tú. Nadie se va a casar con una mujer como tú. Y esa persona un día llegó a la iglesia, pasaron los años y no se casaba y no se casaba y no entendía por qué no me puedo casar, por qué no me puedo casar, por qué no me puedo casar. Hasta que el Espíritu Santo le dijo: porque tú un día, aunque tenías causas, aunque había razones, y respetaste a la autoridad. Y la autoridad te maldijo. Vaya y pídale perdón. Así como María y Aarón tuvieron que pedirle perdón a Moisés, esta mujer tuvo que ir a pedirle perdón a su papá y le dijo: papá, en mi ignorancia yo hablé mal de ti, en mi ignorancia yo te maldije. Sí, fui una rebelde, hablé cosas que no debía hablar, perdóname y ahora bendíceme. Y esa mujer se restauró de su lepra. Porque hay 2 clases de rebeldes: los que Dios degrada, o sea, exhibe, los rebaja y luego los restaura, como María. Sí, reconozco mi pecado, sí hablé mal, sí he hablado mal de la autoridad, sí he hablado mal del pastor, sí he hablado mal del líder, sí he hablado mal de mi jefe, sí he hablado mal de mi profesor, sí he hablado mal del presidente, sí he hablado mal de la autoridad delegada. Pero vino ¿qué? Restauración. Si usted hoy está siendo consciente de que ha hablado mal es que mi papá es un borracho, es un degenerado, yo se lo dije, porque la verdad hay que decirla aunque duela. ¿Y quién lo llamó a usted a ser juez de la nación? ¿No es Dios el juez? Con la vara que tú mides serás medido. Lo que tiene que hacer es decirle: papá, perdóneme, no entendía el concepto de autoridad, perdóneme por hablar mal de usted, por favor, bendígame. Líder, reconozco que yo hablé a espaldas suyas, sabe que sí, le pido perdón, pero por favor que bendígame hoy, para que a usted se le quite la lepra y usted pueda ser restaurado. Porque hay un segundo grupo, y es el grupo de Coré. ¿Y dónde terminó Coré? Muerto. ¿Sabe por qué hay mucha gente muerta espiritualmente en la iglesia? Porque no quieren reconocer su rebeldía.
porque no quieren reconocer que su corazón está podrido, lleno de raíces venenosas llamadas rebelión. Hablar mal de la autoridad hace que pierda el poder del Espíritu Santo. Segunda manifestación, las razones, los argumentos. Nos gusta argumentar con Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces ha usted argumentado con Dios? Y vuelvo al tema del diezmo, porque es uno de los temas que más se argumentan. Explíqueme, enséñeme acerca del diezmo. Listo, yo le puedo enseñar con mucho gusto. Pero si usted no vence los argumentos racionales que usted tiene, no va a entender. Pero es que yo he leído en Malaquías lo que dice la palabra, pero también he entendido que Nuevo Testamento significa que es lo que está vigente y ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces la ley ya fue abolida. Y Pablo en ninguna parte, ni ninguna carta en el Nuevo Testamento habla explícitamente del diezmo. Entonces, ¿dónde dice que yo tengo que diezmar? Y yo me puedo gastar aquí 7 horas, 20 horas, todo un seminario de finanzas para explicarle que el diezmo no es una ley, no es una ordenanza, no es un mandato, sino un principio. Un principio que nos lo enseñó un hombre llamado Abraham. Y me puedo desgastar y le puedo decir y podemos acá y entonces usted me debate y entonces esto dice el profeta tal, esto dice el apóstol tal, esto dice no sé quién, esto dice sí sé quién, esto dice la concordancia Strong, esto dice el comentario bíblico Strauss, y usted saque todo lo que quiera. Pero mientras usted no deje la razón, usted nunca va a obedecer. Yo no puedo pelear con su razón. Hay alguien que sí lo puede hacer. Aarón y Miriam tenían razones. Pues sí, no les gustaba el liderazgo, no les gustaba la cuñada, cómo cocinaba la cuñada, no sé qué era lo que tenían contra ella. Había razones, así como hay razones. ¿Hay razones para no diezmar? Cientos. La principal, que muchas personas se han robado los diezmos. Sí. ¿Ha escuchado eso usted? Hace unos años yo sentía vergüenza y decía, Dios mío, entonces decía el titular del Meridiano, el pastorcito, la pastorcita mentirosa. ¿Y qué hizo la pastorcita? Pues engañó a toda a un grupo de personas de un lugar por años, y cuando ella tuvo lo que quería, se robó todo lo que había. Vendió el lugar, se llevó los diezmos, se llevó la ofrenda. ¿Hay razones? Sí. Pero si yo razono, nunca obedeceré. O usted ve muy racional lo que hizo Jesús. Jesús estaba en el monte Getsemaní y él no empezó a razonar. Y entonces, ahora, ¿qué viene? Me van a coger, me van a golpear, me van a poner una cosa en la cabeza y me van a dar puños, me van a jalar la barba, luego entonces me van a llevar allá y me van a azotar, y luego de que me van a azotar entonces me van a poner a cargar una cruz que no voy a poder ni siquiera cargar. Y no. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Obedecer. No me obedezcas a mí, yo te estoy diciendo obedece la palabra. Ahí está escrito. Yo no me voy a inventar nada, ahí está escrito, léala y usted obedezca lo que dice la palabra. La principal causa de la rebelión es la razón. Queremos pensar por Dios y queremos que Dios piense como nosotros. La razón no tiene vínculo con la obediencia. Y finalmente, la tercera manifestación, los pensamientos. Ideas, conceptos que están establecidos en nuestra mente, que nos hacen razonar y que nos llevan a actuar de la manera que hacemos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez, y con sinceridad levante la mano, no se preocupe, cuántos alguna vez han pensado que los pastores nos robamos los diezmos? Levántela con confianza. Sí, sí. Los pastores. Y preciso ese día, mire, pasan muchas cosas. Preciso ese día a usted le han hablado, no, y entonces a aquel lado, no, y en la iglesia no sé qué pasó tal cosa, y en la tal, ay, sí, sí. Y preciso ese día usted va en su carro modelo 2002 y pasa de pronto el pastor en su camioneta nueva. ¿Sí ve?
Y puede que usted no lo haya expresado ni se lo haya dicho a nadie, pero en su mente está ¿qué? Se lo roban, se lo roban, se lo roban, se lo roban. Yo sabía. Y yo que vendí la casa y le di los 3 millones. Ay, usted descanse. Usted descanse. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas se robaba la plata? Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo terminó Judas? ¿Será que no le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hacemos? Pero nos justificamos con tal de no soltar el billete porque amamos a Mamón. ¿Nos justificamos en quién? En el pastor. Deje que el pastor responda. Eso es problema mío. Y hay de mí. Más bien ore, Señor, dale sabiduría a ese hombre, pobrecito, ¿en qué se metió? Porque él le va a tener que dar cuentas al Dios ¿qué? Vivo. Qué duro es caer en las manos del Dios vivo. Usted cumpla su parte. Usted obedezca la palabra, siga lo que Dios le dice y a usted le va a ir bien. Usted va a tener ¿qué? Protección. Usted va a tener ¿qué? Cerco. Su familia ¿cómo va a estar? Bien. Usted no va a tener miedo que venga como un día una señora, ay, pastor, a usted le están haciendo brujería. Yo, ¿sí? No, pues qué noticia tan nueva. No. Descubrió que el agua moja y no tiene miedo. ¿Y por qué voy a tener miedo? O sea, estaría asustado si yo estuviera ¿qué? Desobedeciendo. Por eso me cuido de ¿qué? De cumplir la palabra, de obedecerla, de seguir lo que Dios me habla, para que la protección esté alrededor de ¿quién? De mí, de mi familia, de lo que yo hago, de las cosas que el Señor me ha dado. Y entonces necesitamos aprender a ser libres de la rebelión. ¿Cómo? 2 cosas. 1, reconozca que sí hay rebelión. Sí tengo pensamientos rebeldes, Señor. Uy, Señor, mi mente está llena de argumentos, eso tengo. Si me dicen, yo les saco toda la cartilla y les hablo, yo he visto esto, dígale al Señor, sí. Y no he podido llevar esos argumentos falsos a la obediencia a Cristo. No, me ha costado. Reconozca que he hablado mal de la autoridad y diga, sí he hablado mal de la autoridad. Sí, soy un rebelde. Dígale a Dios hoy, soy un rebelde, para que pueda pasar al paso 2. Cuando uno reconoce que uno es rebelde, la única forma de cambiarlo es un encuentro con Dios, el Dios vivo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ¿dónde estaba? Diga conmigo, comiendo polvo. ¿Dónde estaba Pablo? Comiendo polvo. Dios lo llevó a comer polvo. Oyó una voz allá comiendo polvo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa. ¿Qué significa el aguijón? ¿O qué era el aguijón? El aguijón era un palo que tenía en la punta, la punta era metálica. Y entonces el pastor o la persona lo usaba para guiar al ganado y lo pullaba. Está allí, no quieres caminar, ¡pum! Lo pullaban. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo en ese momento? Que duro es darse golpes contra el aguijón. Y así hay muchos en la iglesia. Dios les está hablando y está ¿qué? Felices, lo están engarrochando. Y ellos felices ahí sangrando en la tierra, comiendo polvo. Y no entiendo por qué. Sí, no entiendo. Un día mi esposa estaba orando por una discípula y ella dijo, mi situación financiera está agobiante. No sé qué voy a hacer, pastora. Y uno piensa en su humanidad que una persona que lleva años en el Señor entiende lo del diezmo. Entonces ella empezó a reprender al devorador. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo al devorador. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que las ventanas de los cielos espirituales. Aguanta. Y ella le dijo, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no siento que fluyes? Más bien pregúntale a ella, ¿diezmas? Entonces mi esposa le dice, hay una pregunta, no sé, ¿diezmas? Llevaba años en la iglesia y no diezmaba. ¿Cómo va a haber protección? Entonces mi esposa le dijo, más bien oremos y pidámosle perdón. Deje de darse golpes contra ¿qué?
contra el aguijón. ¿Qué cosas te ha hablado Dios? Usted no sabe cuántos años duré yo, Dios hablándome acerca de la santidad, Dios hablándome, no te acuestes con la novia, no te emborraches. ¿Y uno qué? Porque estoy en esta situación financiera, Señor, no entiendo. Porque me ha llevado a un desierto de 18 meses, Señor. Ay, no entiendo. Y Dios me dijo, deja de comer polvo. Díselo al de al lado, deja de comer polvo. Y entonces hagamos más bien lo que Pablo hizo. Versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy muchos tenemos que hacerle esa pregunta al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entiendo que tú me has llevado al polvo. ¿Y sabe por qué el polvo es una condición hermosa? Porque cuando usted está ahí tirado, su orgullo ya no vale. Porque cuando usted está tirado, la gloria de Dios lo invade. Y nadie permanece igual cuando la gloria de Dios lo visita. Necesitamos decirle, Señor, yo quiero aprender, pero no en el polvo. Yo quiero aprender obediencia voluntaria. Yo quiero aprender a someterme a ti. No quiero argumentar más, no quiero razonar más. No quiero decirte, Señor, 5, 4, 3, 2 cerveza, 1 cerveza. Señor, yo la amo, es mi novia, pero yo la amo, nos une el vínculo del amor. No, Dios dice que la relación sexual es para el matrimonio, punto. Entonces absténgase, porque si usted no es capaz de abstenerse de novio, no lo van a llamar solamente fornicario, sino en el futuro lo van a llamar adúltero. Si yo no aprendo a obedecer a Dios de soltero, ¿quién garantiza que lo voy a obedecer casado? Por eso dice la Biblia, qué bueno es que el joven conozca al Señor. Qué bueno es que lo siga. Qué bueno que los jóvenes estén aquí. Qué bueno, pero obedézcalo. Escúchelo y obedézcalo. No haga lo que usted quiera. No más rebeldía. No más lo que nosotros queremos. No imponer nuestra voluntad. Es que tiene que ser así. Es como Dios dijo y punto. Dirá el barro al alfarero cómo tiene que hacer la olla. ¿Vamos a seguir desafiando el poder y la autoridad de Dios o nos vamos a someter? Es una decisión ¿qué? Personal. Yo por mi parte decido ¿qué? Someterme. Señor, yo quiero someterme. Y si usted se quiere someter, yo le voy a animar a que se ponga de pie. Dígale, pero con el corazón deseoso, dígale, Señor, yo me quiero someter. No quiero seguir haciendo lo que se me da la gana. Señor, reconozco que en mi mente hay pensamientos rebeldes que se oponen contra el conocimiento tuyo. Señor, reconozco que esos pensamientos están ahí fortificados porque se han levantado argumentos. Porque lo que reina el mundo es la argumentación, pero lo que reina en tu reino, Señor, es la obediencia. Por eso hoy llevo todos esos pensamientos cautivos. Todas esas voces que han levantado fortalezas contra tu palabra, yo las llevo cautivas a la obediencia a Cristo. Y te pido perdón por cada palabra necia, por cada palabra de burla que ha salido de mi boca. Perdóname, Señor, porque me he sentido en la libertad de poder hablar mal de ti, mal de la autoridad. Porque cuando yo hablo mal de una autoridad, estoy finalmente hablando mal de ti, diciendo te equivocaste. Perdónanos, Señor, porque muchos en este lugar tenemos lepra espiritual. Porque nos hemos rodeado de gente y hemos hablado mal de los que tú has escogido, de a los que tú les hablas cara a cara, Señor. No queremos perecer como Coré. Queremos vivir. Por eso creemos en la restauración. Y así como Aarón le dijo a Moisés, qué pecado tan terrible hemos cometido, yo te digo hoy, Señor, qué pecado tan terrible he cometido.